Amén. Bueno, la hermana Juana ya conocía un poco la palabra, ella estuvo apartada años del camino del Señor, y eso es lo que sucede. Dice la Biblia que en el 7 peor ella vivió cosas horribles en toda su familia. Cuando ella se apartó, se le había profetizado que si ella se apartaba de la iglesia donde ella estaba congregada y siguió una iglesia, vamos a decir light, porque hay en esto como hay en el mundo, ¿no? Hay entero o descremado también. ¿Entiendes? Se fue una iglesia light. Escuchen. Nosotros no nos creemos tenemos que buscar a Dios, acá no hay que compararse, pero le estoy diciendo lo que le profetizaron y sucedió. Ella se enfrió, se fue al mundo y vio ruina tras ruina, se cegó completamente de tal manera que ya habiendo conocido al Señor hasta consultó el brujo, curandero, cosas así. Amén. Y no podía escuchar, pero llegó el tiempo de Dios donde ella empezó en un ministerio, en una iglesia. Sí, no necesitamos dar nombre, la mayoría la conoce, que está acá en San Isidro, y empezó ahí y fue de gran bendición en ese lugar para comenzar, amén. Pero a la hermana, vamos a preguntarle a ver cómo, porque ella siempre lo cuenta, vamos a tratar de ser lo más breve que podamos. Ella iba a los psicólogos, cosas, igual seguía medio cegada, amén. Vamos a preguntarle a ver cómo llegó a la iglesia y cómo fue que la hermana llegó, y aparte que Dios la sanó, porque a veces le ha salido por acá, la hermana, un quiste, en la ingle un quiste. ¿Qué más? Dios la sanó de las piernas, se ha golpeado, Dios la sanó de artrosis. Como había la hermana y hermanos que han estado solamente al estar en la reunión, se soltó la palabra, Dios sanó, hizo la curva de los pies, pie plano a hermanos. ¿Dónde está la hermana Luciana? El hermano Gerardo también, levante la mano así lo ven. El hermano Gerardo, la mujer empezó a venir, la hermana María empezó a venir a la iglesia, y el hermano Gerardo dice: ¿qué pasa que se va tan seguida a la iglesia? Voy a ver qué está pasando ahí. Y le dijeron a la hermana, se asomó en la puerta y dijo: pase, le dijeron. Él dijo: no, yo vengo a curiosear. Ahí lo agarró el apóstol Carlos Jiménez, que algunos lo conocieron, otros no, y le dijo: ¿vos qué problema tenés? Bueno, tengo un problema, no sé, ¿tenés pie plano? Bueno, sacate la zapatilla que Dios ya te hizo la curva. Y ahí se acabó la curiosidad y empezó a congregarse y a creerle a Dios, y hoy es uno de los ministros de alabanza, que también se esfuerza mucho para cada vez perfeccionar más la alabanza, que hace poco empezó, ¿no? Y cada vez está sonando mejor. ¿Cuánto dicen amén? Y acá declaramos que esto no es un grupo de alabanza, declaramos que va a haber una orquesta. O sea que usted vaya declarando que va a haber gente que toque el violín, la trompeta, el bajo, yo no sé todos los instrumentos, pero van a tocar de todo. Y va a ser una gran bendición. Amén, pero no me quiero ir para otro lado. La hermana Luciana también, que vino con el dibujito del pie plano, sanidad, liberación, tremendo milagro que Dios ha hecho. Pero vamos a preguntarle a la hermana Juana y vamos a decirle cómo fue que ella llegó, porque la primera reunión que ella vino, que no fue acá, fue en el otro saloncito chiquito, la hermana salió embriagada por el Espíritu Santo. Algunos conocen, dice, eso que andan medio entonados, vamos a decir, muy alcoholizados, y andan así. Así la tuvimos que llevar a la hermana, pero no había tomado nada de vino. ¿Está escuchando? Dios la embriagó de serio, así la llevamos. A ver que nos cuente un poco. Bueno, que Dios me bendiga, hermana. Realmente, yo si bien conocía las cosas del Señor de años atrás, y bueno, me pasó que me tuve que cambiar de congregación porque viajaba muy lejos con todos mis hijos, eran chiquitos ellos, yo tengo 8 hijos para los que no lo saben, y se me hizo difícil y empecé a congregarme en San Isidro sin nombrar la congregación esta en aquellos años. Y me pasó algo, que yo estaba viviendo con mi esposo y bueno, él estaba apartado, y este es un buen consejo que le doy a todos los hermanos, que nos sujetemos al Señor y al pastor. Cuando el pastor nos da un consejo, tomemos el consejo, porque si bien mi pastor me aconsejaba, yo no le hacía caso,
y me empezó a decir que yo tenía una persona en mi casa, una amiga, que había tenido problemas. Era una hermana en Cristo. Yo la llevaba a la iglesia a ella y la traje a mi casa y el pastor me decía, hermana, saque esa persona de su casa, y yo le decía, no, pastor, porque ya recibe, porque en realidad a veces queremos hacer de Dios nosotros, y no hice caso. Con el tiempo, pasó el tiempo, esta chica quedó embarazada y me hablaba de una persona que era su marido, su novio, y yo nunca lo conocí, pero nunca en mi vida, nunca vi nada en mi casa. Y al correr del tiempo se fue de mi casa, se va toda la familia del barrio y me entero que con la obra social que el papá de mis hijos había tenido esa nena con ella, y tenía el apellido y el nombre de mi hija. Entonces yo acudí a la iglesia como corresponde a mi pastor a contarle mi problema, la aflicción que yo estaba pasando, y me dijo que lo perdonara así nomás, como dice el pastor de la iglesia, que son laicos y amén, yo lo comprobé eso, que Dios bendiga a esos pastores. Y me pasó que, bueno, dije yo, ¿dónde están los David, los hermanos que me ayuden? Y me sentí tan desprotegida en un momento tan crucial de mi vida que fue terrible me pasó. Yo me casé muy joven con el papá de mis hijos y me tuve que quedar sola con todos mis hijos. Fue muy duro para mí, muy duro, porque me quedé sola. Y digo yo, ¿dónde están los hermanos? Me quedé tan desprotegida que me sentí que me quedé huérfana, porque si bien me quería sin madre y sin padre, esa vez me quedé huérfana totalmente. Y me fui apartando y no me di cuenta. Me fui alejando, y cuando me di cuenta, yo no estaba más en la iglesia y todo me era normal. Y cuando me di cuenta, mis hijos empezaron a crecer y se me empezaron a escapar de las manos porque no podía. Tenía que trabajar de la mañana a la noche, eran todos adolescentes. Pero la mano de Dios nunca se apartó de mí. Si bien yo me aparté de Él tuvo misericordia. Y con el correr del tiempo empezaron a pasar cosas terribles, problemas psiquiátricos en mis hijos. Me enfermé yo también de la columna, no pude trabajar más. Pero el Señor nunca me hizo faltar el alimento en mi casa. Y así fue que pasaron muchos años. Empecé a acudir a los curanderos, a los hechiceros, a los payas, a todo lo que se me encontraba por delante. Quedé totalmente ciega y realmente no sé si volvieron 7, pero más de 7 volvieron a mi vida y nunca había pasado lo que pasé. Pero Dios tuvo misericordia y empecé a congregarme en una iglesia que la hermanita Griselda me llevó porque me vio destruida y ella me conocía de antes. Y me empezó a llevar a la iglesia y empecé a buscar. Si bien no me congregaba, iba y volvía. Pero aprendí cosas, Dios me fue restaurando de a poquito. Pero sentí en mi corazón que había algo más para mí. Y yo sentía que venía algo más grande para mí, pero no me daba cuenta qué era eso. Y empecé a orar a Dios y a pedirle a Dios que me guíe, que me ayude, que yo quería encontrar ese encuentro con Dios que había tenido una vez. Y gloria a Dios. Un día fui a la congregación de nuestro pastor. Alabo a Dios con toda mi alma por la vida de nuestro pastor, que es precioso porque gracias que Dios lo levantó a él. Yo un día llegué ahí, hermano, ese día que yo llegué, no sé cómo entré, no sé lo que predicaron, no sé lo que me pasó, pero yo llegué ahí. Y lo único que me acuerdo que dije, esto es lo que yo estaba buscando. Y Dios cambió mi vida.
pero estaba llena de odio, llena de rencor, llena de resentimiento. No podía perdonar a mi madre porque me había abandonado cuando era chiquita. Yo decía, nadie va a ocupar el abandono de mi madre. Nadie, decía yo. Y un día un profeta, el hermano Bernardo, me abrió la puerta con otro pastor y el Señor le mostró que había algo en mí y yo estaba mal. Y me dijo, hermano, ¿usted se siente mal? Hacía así, sí. Me dije, usted tiene que perdonar. Y dije, no, yo a mi mamá no la voy a perdonar nunca. Yo pensaba que tenía que sentir para perdonar a mi mamá. Pero no era eso, tenía que confesarlo. Y escuché el consejo y puse en práctica ese consejo. Hermano, a mí se me doblaban los pies, me dolían las piernas, no sé, de todo me pasaba, sentía de todo. Pero cuando fui y puse en práctica la palabra que se me había dado, por obediencia, no por lo que sentía, porque no sentía. Y el enemigo que acallaba mi mente y me decía, tu madre te va a decir esto y aquello. Y gloria a Dios que pude ir en el nombre de Jesús y abrazar a mi madre y perdonarla y pedirle perdón. Porque yo a mi mamá la maldecía porque me había abandonado. Porque cuando ella quedó sola le decía, hija, venía que sea a tomar los malos. Y yo le decía, ahora te acordás de mí. Y yo pasé tantas cosas, hermano. Fui abusada, violada desde chiquitita. Nunca nadie lo sabía y todo eso lo llevaba en mi corazón. Pero yo le puedo decir tal cosa, hermano, que desde que empecé a buscar al Señor nunca más me aparté y el Señor ha sanado mi alma, ha sanado mi corazón, ha sanado mi cuerpo y me ha bendecido y me ha perdonado mis pecados, hermano, porque yo estaba en pecado, en fornicación, en la inmunda delante de Dios. Y Dios tuvo misericordia y me perdonó y me limpió. Hoy día alabo a Dios en mi vida y lo único que hago es hablar de Él, porque a Él le debo todo. Él me dio la vida de nuevo y la palabra que me dijo a Él, por cuando fuiste despreciada, yo te amé y te puse nombre, mío eres tú, me dijo el Señor, y acá estoy, hermano, para la gloria de Dios. Y gracias al Señor porque mis hijos varios están viniendo, mi nuera también, mis nietos también están empezando a ir a la iglesia. Porque Dios es fiel, hermano. Que Dios lo bendiga. Gloria a Dios, aleluya.